está por ahí. Bueno, pase bien, profesor, pase bien, compañeros. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro panel. Para este gran día tenemos de invitado a dos personas muy especiales, al arquitecto Monsol Daniel de la Universidad de Oxford, y aquí tenemos también a nuestro compañero Piero Calet, un gran policía conocido por su gran labor. El día de hoy los hemos reunido para poder hablar sobre el tema de la vida en la pandemia. Y bueno, comencemos. La pandemia por COVID ha golpeado con fuerza al mundo entero, sin importar si se trata de una gran potencia o de un país en desarrollo. Al tratarse de un virus desconocido, pero con gran potencia de contagiosidad y letalidad, tanto en la comunidad científica como los líderes políticos, enfrentar esta crisis y tomar medidas para cuidar la salud de todos y todas. Así es como los gobiernos se vieron afectados por esta gran enfermedad. En nuestro país se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe y las principales medidas tuvieron que ver con el establecimiento de toque de queda, cordones sanitarios, cuarentena, suspensión de clases, cierres de gimnasios, de teatros, de restaurantes, de bastantes lugares. Y como consecuencia generaron varias muertes y varias despedidas de nuestros seres queridos, personas que queríamos bastantes y personas muy extrañadas, la verdad. Bueno, una vez dado la introducción, comenzaré a hacer las preguntas. Y bueno, aquí va para los dos señores la pregunta. ¿Cuál es el cambio que quisiera resaltar? Por favor, ¿me podrá responder primero mi compañero Monzón? Bueno, uno de los primeros cambios que quisiera resaltar es que en el ámbito de la construcción y la arquitectónica, muchas personas como no han salido recurrentemente a las calles, estas se han mantenido bastante intactas, aunque sí hay que resaltar que ha habido un gran desgaste en cuanto a en los hogares de las personas, ya que como sabemos, gracias a la pandemia, las personas han estado mucho más tiempo dentro de sus hogares, los cuales ha llevado un gran desgaste en la estructura de estos. Aunque en los últimos días ha habido mucha más actividad en las calles, esto hace que a veces ha habido un intercambio en cuanto a la eficiencia y la reconstrucción de cada uno, ya que ahora las calles no son tan, ya no se trata de condiciones en las calles, ya que la gente ya no sale a caminar y su mantenimiento también se había disminuido, ya que no son tan desgastadas. Por lo contrario de, digamos, los hogares, los cuales ahora requieren un mayor mantenimiento, ya que el desgaste que estos se sufren son mayores gracias a que las personas, en general familias grandes, extensas, han hecho uso más de las estructuras que estas poseen. Bueno, ahora me podría comentar su respuesta, por favor, señor Calet. Bueno, desde el inicio de la pandemia, nosotros los policías hemos sufrido las muertes de varios integrantes de nuestra institución con esta enfermedad contagiosa que es el COVID-19, luchando día a día para proteger a la sociedad, arriesgando nuestra salud, deteniendo varias fiestas COVID, como ahora se les llama, también algunos cumpleaños, como dirían, porque más bien están arriesgando su salud como es una bomba, de lo que dicen ahora, como una bomba de COVID, arriesgando más la salud de la sociedad. Perfecto, señor Calet. Bueno, ahora les doy la segunda pregunta. ¿Qué opinan que debería volver a la normalidad? ¿Me podría responder, por favor, señor Daniel? Bueno, en cuanto a nuestro rubro, quisiéramos que las personas salgan más a las calles, ya que como mencioné anteriormente, al haber un menor tránsito de las personas, las calles se mantendrían más vacías, lo que no nos da tanto trabajo, ya que las personas al salir normalmente, como dije anteriormente, requieren de mayores espacios y nuevas estructuras a las cuales se les puede ofrecer un servicio, como por ejemplo parques o nuevas calles, pero últimamente con la pandemia no ha habido tanto de estas estructuras, no ha habido un nuevo resurgimiento de estas estructuras. Aunque últimamente también hay que dejar de decir que en los exteriores, como sabemos, gracias al COVID, muchas personas se fueron a los valles y a los campos, cosa que ha hecho que muchas carreteras en lugares rurales hayan surgido también como puentes, los cuales fueron construidos afueras de la ciudad.
Perfecto, señor Daniel. Ahora podría darme su palabra, por favor, señor Khaled. Bueno, a lo largo de la pandemia, nosotros los policías siempre hemos recibido llamadas de emergencia diciendo de algunas personas que tienen ya también desde problemas familiares hasta problemas de daños materiales. Em, con esta pandemia hemos tenido que disminuir la atención a esas llamadas para no afectar la salud de de nuestros efectivos policiales, ya que pueden morir yendo a las casas de las personas a supervisar cómo está todo y ahora solo estamos yendo para problemas mayores. Y yo quisiera que cuando esto se vuelva a la normalidad podamos ir para supervisar a cada familia y las llamadas de cada individuo. Perfecto, señor Khaled. Ahora, con la siguiente pregunta que voy a hacer, ya no voy a basar tanto a su entorno de su ámbito que ustedes destacan, sino voy a basarme más en su vida personal. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo le ha afectado personalmente toda esta situación? ¿Podría responderme, por favor, señor Daniel? Bueno, personalmente, como dije, al haber un decremento en la arquitectura, mi economía ha disminuido un poco. No tanto, ya que la arquitectónica y la construcción es un rubro en el cual se mantiene siempre activo con o sin pandemia, ya que aunque la gente no salga tanto a la calle, siempre van a haber nuevas estructuras las cuales diseñar y construir, no solo en ciudades, también en lugares rurales. Otro punto es que también el personal que se usaba para la construcción, como pueden ser los albañiles o los maestros, se han visto reducido. Las personas ya no daban tantas personas a ir, obviamente, por lo que la socialización y el entorno en los cuales estamos ya no es tan social, ya que obviamente sigue siéndolo, no tanto como antes, o por así decirlo, ya que también los sueldos se han visto reducidos y los horarios se han visto disminuidos por la pandemia. Perfecto, señor Daniel. ¿Podría darme su palabra, señor Khaled? Sí. A comparación del arquitecto Daniel, yo he tenido un poco más de trabajo con esta pandemia, pero también he tenido más tristeza al ver que mis hermanos policías cada día en el cumplimiento de su deber son contagiados por este mal COVID-19 y van cayendo uno a uno como héroes. Perfecto, señor Khaled. Bueno, ahora la siguiente pregunta ya se basa más a cómo estamos planeando un futuro, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes creen que se transformará la sociedad después de superar por no completamente toda esta pandemia? Por favor, señor Daniel. Bueno, como sabemos, no vamos a superar completamente la pandemia, ya que aún el virus va a estar por ahí. Y aunque obviamente vamos a volver a cierta normalidad, vamos a seguir teniendo algunos cambios. Por ejemplo, en la arquitectónica, después de la pandemia, muchos de nosotros hemos estado planteando cambios a futuro. Algunas personas se plantean que no va a haber tantos, ya que como sabemos en la antigüedad también ha habido varias pandemias y la arquitectura ha cambiado, pero solo un poco. En estos casos se ha visto más en cuanto el aspecto de la privacidad de las personas, ya que sabemos hemos pasado demasiado tiempo en las casas, así que hemos hecho muchos cambios en el diseño en los cuales hagan que el espacio sea mucho más grande y sea mucho más entretenido, además de muchos más espacios verdes cerca de bastantes lugares. Además de que, aunque nosotros planteemos que no va a haber tantos cambios, algunos otros opinan que sí va a haber bastantes cambios, como por ejemplo la reducción de rascacielos, ya que estos hacen un mayor agrupamiento de personas y además de que en cuanto a, por ejemplo, a futuro, por así decirlo, los lugares más abiertos, va a haber mucho más lugares abiertos. Y también para resaltar que en las oficinas y digamos lugares de trabajos, como sabemos, la pandemia ha hecho que estos lugares básicamente tengan un distanciamiento mucho más grande, por lo que se ha planteado a tener espacios mucho más grandes con distanciamientos mucho más grandes, por lo que a veces algunas veces se plantea reducir como por ejemplo lugares como oficinas en los cuales el espacio es reducido y hay un gran conjunto de personas. Perfecto, señor Daniel. Por favor, señor Khaled, su punto de vista. Sí. Al inicio de la pandemia, la gente no lo tomaba en serio, burlándose de este mal, incluso de los policías,
viendo que es un motivo de burla más bien, pero ahora que han sufrido la pérdida humana dentro de su familia, se pusieron a reflexionar y para un futuro yo espero que estemos listos y preparados para otro mal de esta magnitud. Entiendo, señor Caleta. Bueno, muy interesantes sus respuestas, la verdad. En conclusión, podremos afirmar que tanto para todos los ámbitos que se destacó de la persona, de las personas en la normalidad, todas las personas siendo civiles o no civiles, llegaron a dar todo durante esta pandemia. Tuvimos varias pérdidas, tuvimos varios retrasos, bastantes cosas vivimos durante estos 2 años que llegaron a pasar. Vivimos diferentes situaciones. Fue una enfermedad que nos chocó bastante. Después de 100 años, una enfermedad así letal, como para que pueda durar un gran tiempo, nuestras vidas cambió bastante. Y yo creo que después de que pase todo esto, no va a ser nada normal, ya que a lo menos nuestra generación va a quedar siempre con ese trauma, con todas esas noticias que veíamos a principios, con toda esa información que nos daba, con todos esos casos devastadores a nivel mundial. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Los agradezco por venir, señor Calet y señor Daniel. Muchas gracias por venir. Y bueno, para finalizar, quería darles opción al público. Si alguien tenía alguna pregunta, ya sea a mi persona o a uno aquí de los dos personas que están laborando. Muy bien, vamos a invitar para que haga su pregunta. José Quispe Dávila, adelante. Profe, ¿me escucha? Adelante con su pregunta. Bueno, mi pregunta le va para los tres y a ver, no sé si se puede decir que es una buena pregunta, pero ¿cómo podríamos hacer las mejores estructuras para los momentos en crisis cuando nosotros sufrimos un momento imaginemos un colapso en un desastre natural y, por ejemplo, digamos un terremoto. Bueno, respondiendo a su pregunta, y como dije, muchas personas han estado evaluando cambios en las estructuras. Como dije también, uno sería el reemplazamiento de los rascacielos o la eliminación de estos, ya que como dije anteriormente, además de que hay una gran aglomeración de personas en estos, también son bastante inseguros a pesar de todos los métodos que se usan para que estos sean antisismos. Ahora, para personas de, obviamente, el diario vivir, se han estado tomando medidas en las cuales las estructuras sean mucho más seguras y un poco más abiertas. Por ejemplo, hacer los segundos pisos un poco más bajos y hacer los espacios un poco más, hacer las paredes un poco más anchas y bastantes más alejadas. Además de que las columnas serían mucho más gruesas. Perfecto. ¿Alguien más se responde a su pregunta, compañero José? Sí, también tengo otra duda. También tendría otra duda, no sé si, bueno, no sé si mi compañero, Daniel me podría responder a esto. ¿Se podría vivir un mundo donde literal los edificios de gran nivel, se podría vivir en un mundo donde los edificios de gran nivel, de gran altura, no, o sea, simplemente se podría vivir donde haya un montón de edificios de gran altura y no haya de edificios de pequeña altura? No sé si me entiendes. Bueno, para responder su pregunta, primero quisiera decir que los edificios de gran altura son hechos para normalmente empresas, las cuales usan esto para hacer que sus empleados sean reducidos en un pequeño espacio y puedan trabajar lo más eficiente. Por lo que no creo que
podamos vivir en un mundo sin estas, ya que básicamente no habían empresas y puede que incluso en un mundo así sea recurrido a otro tipo de estructuras, como por ejemplo bajo suelo, que sea, obviamente sería un poco más difícil, aunque sí, actualmente creo que no sería posible vivir en un mundo sin grandes edificios, aunque también hay que resaltar que los grandes edificios obviamente aportan, como dije anteriormente, las empresas y también ayudan a básicamente la reducción del espacio, ya que sabemos que cada vez hay menos espacio para las personas, así que tenemos que acoplarnos realmente a espacios pequeños. Ok, siguiente pregunta lo formula Gutiérrez Huiza. Adelante. Ok, profe. ¿Cómo, a ver, cómo afectó la pandemia en nuestra vida cotidiana? Perfecto. Bueno, respondiendo a su pregunta, ¿cómo afectó la pandemia a nuestra vida cotidiana? Es una pregunta mucho más personal la que te tendrías que hacer, de verdad, porque no a todas las personas chocó de una misma manera. Claro, podríamos generalizar un asunto, ¿no? Que no todos lo pasamos bien, ¿no? No, yo digo que algo que sí nos chocó bastante fue cuando nos dimos tal vez cuenta de que perdimos a un ser querido, a una persona muy cercana hacia nosotros, ¿verdad? Y yo creo que afectó en diferentes formas, en diferentes, porque algunas personas se les veía normal, otras personas en crisis, otras personas se les veía devastadas, otras personas ya no tenían ganas de nada, otras personas nomás ya esperaban a que les llegue el mal y ya mueran, y así que yo digo que afectó de diferentes maneras a diferentes tipos de personas dependiendo su caso, su situación o su entorno también, ¿no? Ok, hacemos el resumen. Perfecto. Tiene unos inconvenientes. Perfecto. En resumen, algo que esta pandemia chocó bastante y cambió mucho nuestra forma de pensar, de actuar y de ver las cosas. Podemos darnos cuenta cómo pasó tan rápido este tiempo, pero en su debido momento sufrimos bastante, lloramos, alegramos, nos pusimos a reír y fue algo que nos va a dejar marca a largo tiempo. No va a ser algo fácil de superar, en especial a esas personas que perdieron a seres muy cercanos, ya sea entre su familia, sus tíos, sus abuelos, sus primos. Y yo creo que no va a ser eso fácil de superar. Y bueno, muchas gracias al público por atender. Con mi persona será hasta una próxima oportunidad y también doy gracias a los invitados que estuvieron, ¿no? Y muchas gracias. Ok, muy bien, listo. Dejamos de grabar, Monzón.